Bueno, ahora ya sabemos que es un diedro. Si nosotros vamos, vemos aquí en el programa, dice poliedros, prisma, paralelepípedo. Bueno, vamos a quedarnos primero a analizar un poquito poliedro y vamos a ver lo que nos presentó aquí la profesora. Dice ángulos triedros, poliedros. Nosotros vimos diedro. Ya ahora vamos a ver qué es un triedro. ¿Qué dice? Dadas tres semirrectas, BA, BC, con el mismo origen, tal que pertenece a un mismo plano, que no pertenece a un mismo plano, determina un ángulo triedro, que es un conjunto de puntos formado por la intersección de tres semiespacios limitados respectivamente, cada uno por cada plano determinado por dos de estas semirrectas que contienen otras dos semirrectas. ¿Qué vamos a hacer para ayudarnos un poquito con esto? Vamos a utilizar nuevamente el GeoGebra, ¿sí? Yo ya lo tenía abierto al GeoGebra. Bueno, vamos a utilizar para recordar ecuaciones de la recta. Nosotros habíamos trabajado recién con ahí que no me moleste. Nosotros habíamos trabajado recién con f de x, y igual a 2x, ¿sí? Teníamos ese plano, ponemos otra función, g de x, y igual a 3, me apuré, igual a 3y, ¿sí? Vemos y observamos un poquito estos planos que he trazado. Fíjense, el plano de color gris, ¿sí? Es el plano XY, es decir, Z igual a 0. ¿Sí? Si lo miramos así, ahí tendríamos el plano que estaríamos mirando sería Z igual a 2x, es decir, cuando X vale 1, perdón, aquí estamos viendo el plano Y, cuando tendría que girarlo, quiero verlo al de igual a 2x, a ver, vamos, ahí, bueno, ahí va a venir, ahí lo estaríamos viendo al plano. Tendríamos el plano Y, X y el Z que estaría, no se lo ve porque lo estamos viendo de frente, digamos. Fíjense, cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Lo mismo podemos ver con el plano, y como no aparece en la función Y, ese plano va a pasar por el eje Y, ¿sí? Eh, o sea, ese plano lo va a contener al eje Y. Lo mismo se puede hacer con el otro, el azul sería, ¿sí? Que recién lo estábamos viendo. A ver, vamos a girarlo. Pues el mouse no me ayuda mucho. Ahí estamos viendo la parte de atrás. Ahí lo estaríamos viendo. Ahí lo hemos girado. A ver. Ahí lo estamos viendo mejor, pero de atrás yo lo tengo que ver de frente. Ahí está. El azul es el plano. Bueno. O sea, el software por ahí falla un poquito porque tiene que hacer infinidad de cálculos
al ser dinámico, imagínense todos los cálculos que se están haciendo. Para que se lo pueda visualizar. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo estamos. Fíjense, cuando y vale 1, ¿sí? Z vale 3. Cuando y vale 2, Z vale 6. Sería ese punto que tenemos aquí. Cuando y vale 1, Z vale 3. Cuando y vale 2, Z vale 6, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos los dos planos, ¿sí? Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que observar? Que aquí hay una intersección de tres planos. ¿Cuáles son los planos que están intersectando? El plano de color gris, el plano de color gris es el plano XY, o también se lo conoce con el plano Z igual a 0. Después tenemos el plano que está de color azul, que es Z igual a 2X, y el plano de color marrón, que es el plano Z igual a 3Y. ¿Qué elementos tendríamos que reconocer aquí? Si yo considero la intersección de estos tres planos no coplanares, ¿sí? Tenemos un punto donde arrancan o donde parten esos tres planos. O sea, al intersectar estos planos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el de allá atrás, 7 y 8 el de aquí. Se nos forman 8 triedros. ¿Yo cuál voy a considerar? Voy a considerar este que tengo la vista de enfrente. ¿Qué elementos tiene el triedro? Tenemos el vértice del mismo. ¿Cuál es el vértice del mismo? Lo voy a denotar con un punto, ¿sí? Ahí, en el origen del sistema de coordenadas cartesiano, ahí voy a tener un punto. Ese punto, ¿sí? Ese punto lo voy a marcar objeto visible. Bueno, le voy a poner rótulo vértice. Vamos a llamarle vértice del triedro, ¿sí? Vértice del triedro, ¿sí? Ese punto. ¿Qué otro elemento tenemos? Habíamos observado en los apuntes que le dio la profesora que un triedro está determinado por semirrecta. ¿Qué es lo que voy a considerar? Voy a considerar esta semirrecta que tenemos aquí. Recordemos que para definir una semirrecta necesitábamos dos puntos. Tenemos semirrecta de origen, que es el origen, no me acuerdo, creo que tenía, y consideramos otro punto cualquiera de esa recta. Y después hacemos lo mismo, semirrecta de origen de aquí, y consideramos este punto que está aquí, ¿sí? Y otro punto aquí. Cuando nosotros vamos a marcar esas semirrectas, me van a definir, voy a utilizar la herramienta semirrecta, fíjense, origen contiene este punto, origen contiene este punto, origen contiene este punto. Esas semirrectas son las aristas del triedro. Y los planos que quedan determinados por esas semirrectas se llaman caras de ese triedro. ¿Qué podemos analizar de lo que nos dio la profesora? Fíjense, tenemos la semirrecta, nosotros lo estamos viendo desde otra perspectiva, la semirrecta. O sea, tenemos el vértice que nosotros lo tenemos en el origen de coordenada, tenemos este punto y este punto. Bueno, aquí se determina un triángulo con la unión de los puntos de esas tres semirrectas. Bueno,
ahí estamos obteniendo un triedro. El punto B se llama vértice del triedro, la semirrecta BA se llaman aristas, es lo que acabamos de enunciar, y los ángulos ABB, BBC y CBA, fíjense, A, B, B, BBC, es decir, B, BC y CBA se llaman caras del triedro, ¿sí? Es lo que acabamos de decir. Y los ángulos que se forman entre los planos sería, aquí tendríamos, lo voy a escribir con un lapicito más fino si es que se puede, ¿sí? Estos ángulos que tenemos aquí serían los, esto lo voy a hacer con punta, línea de punto hacia atrás, serían los diedros, ¿sí? Que se forman entre la intersección de los tres planos que estamos considerando, ¿sí? O sea, aquí tengo un plano, aquí tengo otro ángulo, ¿sí? Un semiplano que tiene una cierta amplitud, otro semiplano con otra semi-amplitud, y el de atrás que no se lo ve, tendríamos otro semiplano con otra amplitud. Y ahí ya tenemos identificado lo que es vértice, arista, ¿sí? Y los diedros de esa figura, ¿sí? Bueno, estos son cuestiones de anotación, que sirve, eso siempre hay que tener en cuenta que la anotación debe ser la correcta, ¿sí? Ahí está la definición de qué es, o sea, un triedro. ¿Por qué se llama tres? Porque son tres los semiplanos que se intersectan. Si hay más de tres semiplanos que se intersectan y parten de un punto en común, ya se habla de poli. Poli es muchos diedros, ¿sí? Bueno, volvemos al GeoGebra para intentar identificar en la figura esto que estamos viendo, ¿sí? Nosotros tendríamos las aristas, ¿sí? Las aristas sería esta semirrecta y esta semirrecta. ¿Qué tendríamos que considerar en esta figura? Los ángulos que forman entre los distintos semiplanos que se intersectan. Esto no me sirve, lo voy a borrar. Fíjense cómo hago para saber los ángulos. Yo ya tengo los puntos de esa semirrecta. ¿Cómo se define un ángulo? Un ángulo está definido por 3 puntos. Ya lo tengo a los puntos en la semirrecta. Lo único que hago es ir a la herramienta medición, elijo ángulo. Fíjense, elijo el punto, el vértice en el otro punto de la semirrecta y ahí tengo un ángulo de 64 grados. Agarro la otra cara, hago exactamente lo mismo, tengo el otro ángulo y por último el tercer plano. Si nosotros vemos, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber las amplitudes de los ángulos que forman, fíjense, 90 al de abajo, 64, y el otro no lo alcanzo a ver, pero por una cuestión de colores parece. A ver si le puedo dar. Bueno, ahí tenemos el triedro. Un plano se define por 3 puntos. Si yo voy y elijo la herramienta plano definido por 3 puntos, plano definido por 3 puntos, elijo esos 3 puntos al azar que yo había marcado en la semirrecta, ahí tendríamos el triedro, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a sacar varias propiedades, ¿sí? Fíjense, ahí la intersección de esos 4 semiplanos me dan el triedro. Bueno, volvemos al